Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Día importantísimo en el Barça. Hemos cumplido con la misión que teníamos este miércoles, estos dos partidos, tanto del Barça femenino como del masculino, donde nos jugábamos por un lado pasar a la siguiente ronda de la Champions League contra el Newcastle y por otro llegar a la final de la Copa de la Reina. La verdad es que eran dos retos importantes. Creo que sobre todo el partido del masculino, además del componente deportivo, de querer estar en la siguiente ronda, tenía emparejado algo súper importante, que era el cumplir con lo presupuestado. Lo charlamos con Isaac, que el Barça cuenta con llegar a los cuartos de final cuando hace esa previsión de la temporada, y eso implica únicamente el clasificarte, que te den 12 millones, y contaba con dicha cifra. Se va a cumplir. Se ha conseguido además la victoria de hoy y esos 12 millones por pasar a la siguiente ronda, y es importantísimo no solo para el Barça masculino, para el Barça como club, para cumplir o quedarse lo más cerca posible, ojalá cumplir con el presupuesto y también con esas aspiraciones de cara al fair play financiero. Vamos a hablar un poquito de eso, pero me voy a detener también bastante en el Barça femenino, en comentar un poco las sensaciones recientes que me está dejando los últimos partidos, el dilema que tenemos en banda izquierda y lo que se viene, porque claro, ahora hay 3 partidos seguidos contra el Real Madrid, antes un partido contra el Athletic Club, y creo que necesitamos ver una mejor versión, algo más completa, más acertada por parte del Barça para cumplir esos objetivos. Empezando con el equipo masculino, lo que quiero comentar es que creo que en general ha sido un buen partido. No me parece que se pueda hacer mucha leña del árbol caído cuando termina con un 7-2 ante el Newcastle en una eliminatoria de Champions, cuyo global es un 8-3. Creo que no hay que poner el grito en el cielo. Seguimos teniendo problemas atrás. Es verdad que hoy, por lo menos el segundo gol, el más claro, viene de un error individual. Empieza con un mal pase de Lamine, un taconazo que podía ser evitable, y luego desencadena una serie de desaciertos de Cancelo, de Araujo. En el primero también creo que Cancelo tira mal la línea del fuera de juego, y eso hace que hasta en 2 ocasiones el Newcastle empate el partido y la eliminatoria. Luego, con el penalti que convierte Lamine antes de terminar el primer tiempo, aparece un poco la tranquilidad, y la segunda mitad sí que ya fue más cómoda para el Barça. Estuvo bien, además, hubo más acierto de cara a portería del que estábamos viendo en el primer tiempo, sobre todo por parte de Lewandowski, y bueno, creo que pase merecido y que no hay que minimizar, como decía en el vídeo cortito que acabo de grabar, este pase a cuartos, porque hubo años donde no lo conseguimos, donde nos quedamos en fase de grupos o en la primera ronda eliminatoria o incluso caímos a la Europa League. Entonces creo que no lo demos todo por sentado, y ahora ojalá tengamos una buena eliminatoria contra el Atlético de Madrid, que nos va a poner las cosas seguramente muy complicadas. Ya lo vimos en la Copa, especialmente en el partido que se juega allí, tener bastante cuidado, pero bueno, aquí ya no te van a tocar rivales fáciles, así que es lo que hay. Creo que Rafinha es un jugador fundamental en este tipo de escenarios, para mí el más importante. No quiere decir que sea el mejor del equipo, el que más talento tiene, no, pero creo que en Champions ejemplifica exactamente lo que busca Flick, lo que quiere ver en el Barça, y es un jugador que no renuncia a un esfuerzo, que está presionando hasta el final, que da igual el resultado, si es a favor del equipo va a seguir insistiendo, muy generoso, y hoy termina el partido con 2 goles y 2 asistencias en una eliminatoria y llevándose el MVP, creo que de forma más que merecida. También me está gustando cada vez más Bernal. El talento es que no estaba para nada en duda, pero Jobá venía de una lesión de cruzado, había que ir poco a poco, y que a un chaval tan joven, 18, 19 años, no desentone en absoluto en este tipo de escenarios me parece tremendo. También leí antes de empezar el partido que era el 11 más joven del Barça, y creo que en una eliminatoria de Champions, una media edad por encima, pero ligeramente de los 25 años,
y creo que eso tiene que hacer que estemos muy orgullosos. La parte negativa, las lesiones de Eric y de Joan García, por suerte parece que no es algo grave, sobre todo lo de Eric, que son unas molestias, y Joan podría estar fuera sobre 2-3 semanas a falta de que mañana le hagan las pruebas pertinentes, pero no parecía en las primeras exploraciones algo grave y crucial, y así también lo decía Hansi Flick, y bueno, y ojalá pues quede en un susto y después del parón estén ambos disponibles y ya recuperados, porque tenemos un poco esa mala suerte, ¿no?, de que cuando recuperamos a uno se nos caen a otros y estamos jugando estos partidos sin Balde, sin Koundé, sin Christensen, sin De Jong. Hoy tuvo que salir Eric García, tuvo que salir también sustituido Joan García. Bueno, pues que tengamos un poquito de suerte y de margen en ese sentido, pero estoy contenta con el pase a cuartos, estoy contenta con que por fin hayan llegado los goles en el segundo tiempo, que también de cara a portería no estábamos muy acertados últimamente. En lo económico es importantísimo para el club y creo que tenemos pues ese debe en defensa, que habrá cosas que se puedan solucionar con trabajo, con más concentración, evitando ciertos errores individuales, y otras pasarán por pues poder hacer algunas incorporaciones en el mercado que eleven la calidad de esa línea defensiva. Hablando del Barça femenino, el partido termina 4-1. Quiero empezar diciendo esto porque también con un resultado que es bueno, creo que tampoco, igual que lo digo con el masculino, se puede hacer sangre y ponerle grito en el cielo, porque no me parece justo. Es una eliminatoria de Copa, unas semifinales, que sí que el Barça es favorito, que además jugaba en casa y por eso ha ganado, y va a estar de nuevo en una final que a veces lo normalizamos mucho como, bueno, lo típico, siempre jugar finales, y no es tan típico. Entonces disfrutémoslo, celebrémoslo, démosle valor a lo conseguido por el equipo y ojalá pues salga bien, y ya que están a un partido de poder ganar el título, pues lo consigan. Sí que es verdad que tras el parón de selecciones veo al equipo en una dinámica un poco más apática. No puedo decir mala, porque de esos 3 partidos has ganado 2, y en el primero me pareció claramente que era un encuentro donde fueron a minimizar daños, a que no hubiera ninguna lesionada y a salir de ahí con la eliminatoria viva para decirle la vuelta, porque además se notaba que les estaba influyendo mucho negativamente el estado del terreno de juego. No digo que fuera lo único que pasó ese día, el Badalona cumplió su plan de partido, jugó bien, María Valenzuela hizo un partidazo y además el Barça no estaba cómodo, y creo que todo eso influyó en el 0-0 que vimos en la ida. En Riazor ganan, la segunda parte fue buena y el Barça incluso diría que pudo haber marcado algún gol más si hubiera tenido más acierto de cara a portería, y hoy también creo que merece la victoria. Pero a lo mejor no estamos viendo pues el mejor nivel del equipo, ese juego que han ido, que nos han mostrado los meses anteriores, y no sé si es un tema de cansancio, si es un tema de autogestionarse por lo que viene, que tampoco hemos tenido pues eso, el mejor acierto de cara a portería en los últimos encuentros, o exactamente que hoy han tirado varias veces al muñeco, como se dice coloquialmente. Sí han generado ocasiones en el primer tiempo, pero la finalización no ha sido buena, y también hay que decir que hay un gol anulado a Alexia por fuera de juego. A mí me parece que puede no serlo, pero es verdad que la imagen es milimétrica, no está muy claro, y en la ida hubo un posible penalti por mano que no se pitó. Entonces, bueno, son acciones que precisamente quiero comentar ahora, habiendo ganado y estando en la final, porque pueden decidir un partido o una eliminatoria. De todas formas, lo dicho, que se hagan este tipo de críticas o de comentarios habiendo ganado y sabiendo que no es el fin del mundo, pero ¿qué pasa? Tenemos 3 clásicos seguidos en unos días, antes partido de Liga contra el Athletic Club, y creo que tenemos que ver una mejor versión del equipo, porque nos jugamos pasar de ronda en Champions, llegar a semifinales y ganar la Liga o mantener esta diferencia de puntos que estamos teniendo en la Liga. Entonces, son retos importantes los que nos quedan a final de este mes de marzo y principios de todo de abril. Creo que hay que poner una marchita más, sobre todo los clásicos. El Madrid está descansando más porque no ha jugado la Copa este mes, tienen 2 partidos menos que el Barça en marzo y van recuperando también efectivos, me imagino. Entonces, bueno, creo que se necesita ese descanso, un poco conjura y darle la importancia que merecen este tipo de encuentros, y ojalá estar más acertadas en la finalización, porque en los últimos partidos ha sido un poco más errática. Sí que quiero decir que me gustaron mucho tanto Kika como Sidney, que entraron desde el banquillo.
han sido hoy el ejemplo perfecto de lo que te puede dar los cambios, ese revulsivo que hace exactamente lo que pide el encuentro. Tuvieron una marcha más cuando ellas entraron al terreno del juego, participaron en más de una jugada de gol y creo que, bueno, pues que le dieron un poquito de aire y ese plus al equipo. Eso también hizo que, no voy a decir que se inició un debate, pero que, bueno, hubiera comentarios, opiniones sanas de debate normal sobre si Kika podría o merecería ser titular en alguno de los clásicos o en los mismos, en todos ellos, por Pina. Pina no está teniendo un buen momento, no está atravesando una buena racha, diría que los 2 últimos meses. De hecho, posiblemente pues, el mejor encuentro reciente, los mejores encuentros fueron con la selección española. Creo que desde final de enero no está bien. Se ven sus cifras de goles y asistencias, pero también en la influencia que tiene en el juego del equipo. Pina es una jugadora con la que yo siempre he sentido, y se ha charlado en el canal desde hace tiempo, que se le hacen largos los partidos, que le cuesta terminarlos, le cuesta jugar 90 minutos manteniendo la intensidad, sobre todo en la élite, un poco lo que te da Eva Payor, que estás en el 94 y sigue corriendo y sigue presionando y sigue insistiendo. Pina yo creo que no lo puede hacer. Y eso ya ha pasado hace años, pero esta temporada ocurre algo muy evidente, bueno, esta y la anterior, las 2 últimas temporadas, y es que no tiene la competencia que en su día tuvo. Por eso para mí el tema Pina, cuando se le achaca como un error a Giraldez, y no pretendo defenderlo, sino separar aciertos de errores, creo que no se le puede atribuir, porque antes Pina tenía esa competencia con Mariona o incluso con Lique, que ahora no tiene. Entonces, en cierto modo, que se me entienda lo que voy a decir, esté como esté, va a ser titular, porque es la única jugadora propiamente que tienes en esa posición. Y voy a matizar. Sé que está Salma, pero Salma ha pasado periodos de varios meses lesionada y luego ha ido volviendo poco a poco. Y además Salma ha jugado las 3 posiciones de ataque y a día de hoy creo que no la vemos asentada solamente en una de ellas. Incluso está jugando de carrilera a veces. Entonces, Pina no tiene como una competencia al uso. Mariona ese era su sitio y el de Lique era su sitio, ¿no? Como que estaba todo muy claro. Pues ahora Kika a veces juega ahí o juega de interior, Salma con la misma está jugando pues eso, de carrilera o está jugando de extremo por banda derecha o de 9 que ha jugado, a Bruce directamente ya lleva 2 temporadas jugando de lateral, entonces ha tenido poca competencia y pocas jugadoras también que le pudieran restar minutos, que yo creo que Pina lo agradece. Creo que necesita a alguien que le haga elevar su nivel y no relajarse porque te están ahí pisando los talones, y luego que pueda haber una alternancia, que no tenga que acumular tantos minutos y que pueda haber incluso otro perfil en plantilla. Yo sabéis que soy muy pesada con esto, pero es porque me parece de verdad algo estructural y que llevamos echando de menos desde la salida de Lique Martens, no desde hace unos meses. Es una extremo pura por banda izquierda, ni reconvertida, ni te cambio de banda, ni falsa extremo, una extremo al uso. Porque además siento muchas veces que el Barça quiere jugar con ese perfil de jugador y simplemente no lo tiene. Entonces hace cosas para las que no está preparado. Hoy, por ejemplo, sentía que quería jugar mucho con las extremos, abrir un poquito más el campo y quizás darle más profundidad, ser algo más vertical al equipo, y no puedes. Porque Caro, pues a lo mejor no está al nivel de otras temporadas, tienes que dosificarla más, es más de momentos puntuales, y Pina no es ese perfil de jugadora porque no es un extremo, como digo, al uso, no es un extremo pura. Ya sabéis que el Barça estuvo, bueno, no solo interesado, intentó fichar 2 veranos seguidos a 2 extremos izquierdas titulares, primero Lauren Hem y luego Clara Bull. Esto no es opinión de Alba, señorita Lexus, pasó y creo que todo el mundo que siga la sección lo sabe, y creo que no traías ni a la inglesa ni a la alemana para jugar un poquito y para ser suplentes. Creo que el Barça ha identificado desde hace años que hay un problema estructural en esa posición, pero por H o por B pues no has podido al final solucionarlo, y evidentemente has confiado en lo que tienes porque es muy bueno. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que sean malas jugadoras en ningún momento, pero sí que creo que agradeceríamos en ciertos escenarios, pues seguramente la Champions, donde también te enfrentas a equipos con más alternativas, con más perfiles diferentes, con más fondo de armario, que han podido rotar más en sus ligas porque tienen esas jugadoras y bueno, llegan más descansados, pues tú tener un poco
también ese abanico de opciones que pues no tenemos ahora mismo. Soy partidaria de que cuando una jugadora no está bien por lo que sea, que pues tengas que sacar a otra, me refiero no poner el cartel de insustituible y rindiendo bien eres titular, rindiendo mal eres titular, porque creo que no ayuda al equipo, incluso a la propia futbolista, sobre todo si es un tema de descanso y de bueno, empezar a pasar factura los minutos acumulados en la temporada. Así que no me disgustaría en absoluto que Kika fuese titular, darle esa oportunidad, por lo menos en algún partido de los próximos y ver si es acertado o no es acertado. Pina también se motiva a los clásicos, también es cierto que a veces le juego un poco en contra a nivel emocional, que bueno, se desespera, se pone nervioso, eso también lo hemos visto, se queja mucho, ahí agradecería tener un poquito más de calma. En el último clásico tuvieron que ir compañeras un poco, en ese momento de trifulca con Misa a relajarla. Y por eso la verdad que no me disgustaría en absoluto ver a Kika y ver qué puede ofrecer de titular, sabiendo que desde el banquillo pues vas a tener las alternativas de Salma o de Pina. Entiendo perfectamente que prioricen ahora mismo fichar a una central o incluso a dos, porque estás en cuadro en la línea defensiva y más si hubiera salidas, pero siento que desde hace años el tema de la posición de extremo, sobre todo por banda izquierda, pero bueno, extremo general, no es una urgencia, es lo siguiente, ya es una necesidad. Que no se ha podido cumplir por las restricciones de fair play, pero creo que cuanto antes intentemos solucionarlo mejor. Y ahí sí que es una de esas posiciones, creo que quien me conozca sabe que no soy ni de pedir 10 fichajes, ni de gasta millones, ni demás, pero sí que es una posición en la que yo intentaría en lo que pueda traer una buena jugadora élite y ya que pueda sentarse en el primer equipo. Es una posición con la que yo no buscaría una joven promesa que a ver si dentro de 4 años, eso como complemento o como añadido perfecto para el filial y a tope. Pero creo que se necesita competencia real, se necesita buscar a una potencial titular. Y pienso que puede decidir partidos y puede decidir eliminatorias. No quiero decir que por no haberla tenido perdimos en Lisboa o perdimos en Turín, no, pero que hay partidos que hubiéramos agradecido ese extra de calidad arriba y que no todo hubiera dependido o de Hansen durante años o luego de Payor, creo que sin duda. Y a lo mejor nos hubiera hecho ser un equipo menos predecible, con más alternativas, que también pudieses atacar de otra manera, ¿no? Porque el talento que tienes te condiciona pues, proponer una cosa o proponer otra. Hubiésemos podido, pues eso, causarle más problemas a otros rivales y a lo mejor pues en Lisboa hubiéramos tenido ese extra de talento en el banquillo o en el 11 titular y Pina a lo mejor hubiera salido la última media hora y revolucionaba el encuentro. Evidentemente es teorizar por teorizar, solo estoy compartiendo una humilde opinión, pero creo de verdad que lo necesitamos. Así que a ver al final cómo queda eso. Positiva la entrada de Kika, positiva la entrada de Sydney, 2 goles de Alexia, no me quiero olvidar, está también en buena racha. Bueno, al final es un pase a la final, en un momento donde va recuperando efectivos, recuperamos a Kata, creo que no tardaremos mucho en volver a ver a Mapi con el equipo y ojalá hayan decidido un poco regularse pensando en que los partidos más importantes venían precisamente ahora a final de mes. Os quiero leer a vosotros en comentarios y nada más, nos vemos en los próximos vídeos y directos y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.